Buenas mis amigos de YouTube. Hoy me traen esta moto, una Eco de luz, y tiene un problema. Ya le hemos montado 3 baterías y aparentemente ella manda carga. Aparentemente dice que está cargando, manda 14 voltios, pero va rodando y la batería muere, va mermando la luz. La batería se descargan sola y como pueden ver no tiene ningún consumo. Aquí estamos midiendo amperios. Vamos a ponerle en amperios para ver si tiene un consumo. Ahí está apagada la moto, pasamos el switch, tiene un consumo normal. Prendemos las luces, tiene un consumo normal. Y al cerrar el switch no tiene consumo. O sea, ¿qué pasa ahí? Ahí lo que está pasando es que no es problema de robo de corriente ni nada por el estilo. Si tuviera un consumo y al yo quitar el switch quedaría marcándome cualquier número, pero no. Lo más probable que tenga esta moto, el mal de ella, es que su regulador de voltaje no esté convirtiendo la corriente alterna a corriente directa para almacenarla en la batería. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Normalmente le pondríamos su regulador original, pero es que esos reguladores uno se los pone y fallan. Ya hay personas que conozco que han cambiado ese regulador hasta 5 veces y sigue con la falla. Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Vamos a adaptarle un regulador de una moto AKT NKD para que quede como un sistema de carga AKT NKD, para que no nos moleste más y no nos dañe más la batería. Así que empezamos. Ahora vamos a medir cuántos amperios nos está mandando para verificar bien las cosas. Entonces vamos a prender la moto. A ver qué pasó aquí. Tenemos la moto prendida. Ella no tendría que estar generando amperaje y no nos genera. Ahí tenía que subirnos el amperaje y no genera nada. Ahí no está más bien consumiendo. Cuando ella está cargando debería marcarnos aquí menos 1 amperio. Ahí está cargando. Aquí lo que está haciendo es consumir y no nos está cargando nada. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ponerle otra vez un fusible. Vamos a poner nuestro multímetro. Aquí de nuevo. Y aquí nos indica supuestamente que está cargando, pero esto es una carga falsa. Esto es carga en corriente alterna, no nos está cargando como tal. Prendemos la luz y marca lo mismo, o sea, nos está marcando una carga falsa que está entrando a la batería. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Para hacer este sistema tenemos que sacar aquí esa tapa y hacerle una modificación a la bobina para poderle poner un regulador de esto, porque este regulador trabaja muy diferente al regulador que tiene ella aquí metido. Entonces voy a pausar el video, voy a sacar la tapa, la bobina, para explicarle qué es lo que hay que hacer. Tenemos la bobina, como pueden ver la bobina acá. Esta es la bobina no se ve nada mal. Entonces
para convertirla a un sistema de carga de onda, o sea, el que usa la KT. ¿Qué vamos a hacer? Este cable verde es la masa, que es este cable que está acá, es la masa, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer fácilmente es quitar este cable de acá, o sea, quitar este alambre que ustedes pueden ver ahí. Ya se lo voy a acercar para que lo vean mucho mejor. Mira esto. Aquí, este alambrito lo vamos a despegar para que no haga contacto con el chasis de la moto. Y lo vamos a poner un cable directo, un cable directamente solo para... El cable lo vamos a poner solamente con este. Vamos a ponerle otro cable, ¿no? Entonces, porque este cable verde también le hace la masa a la pulsora. Aunque aquí fácilmente podríamos despegar el cable de la pulsora y lo pegamos a masa y usamos este verde para que nos llegue acá. No pasaría nada. Pero entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Como aquí son dos verdes que me llegan, vamos a quitar este cable y vamos a ver cuál de los dos nos queda trabajando. Así que bueno, ya volvemos. Voy a hacer lo que le dije y ya les digo qué tal me fue. Bueno, ya volvimos. Como pueden ver, ya desoldamos el cable. Mira, aquí tenemos el alambre ya suelto de aquí, de este cablecito, y desoldamos este que está acá. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver cuál de estos dos cables es la masa. Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? Voy a cortar primero este y voy a ver si me da continuidad con este. Entonces, vamos a cortarlo. Ya lo corté. Vamos a usar nuestro multímetro. Vamos a usar nuestro multímetro. Entonces aquí lo ponemos en la escala de ohmiaje. Y bueno, no le voy a mostrar el multímetro, pero entonces aquí vamos a agarrar y vamos a poner acá. Ponemos el cable verde aquí y vamos a ver dónde nos pita. Aquí no nos pita, pero nos pita aquí, o sea, quiere decir que cortamos el cable correcto. O sea, quiere decir, yo para más o menos identificar, lo que hice fue jalar este cable y al jalarlo se movió este y me di cuenta. Entonces, ojo, tiene que tener un multímetro para no cortar los dos. Cortan uno y miden. Si este aquí no me da continuidad, pero aquí sí, aquí me da continuidad, entonces aquí vamos a dejar este igual. Aquí como está aquí, vamos a dejarlo igual. Este lo vamos a dejar la pacha igual, y solamente aquí vamos a conectar otro cable que lo vamos a llevar hacia atrás, hacia el regulador, para tener el cable que nos hace falta para poner la corriente directa con el regulador de AKT. Entonces, ahorita lo que voy a hacer aquí, otra vez con el cautín, soldo el cable aquí. Ya al soldarlo aquí, monto la tapa de nuevo, y ya ahí me tocaría hacerlo en el sistema eléctrico de la moto. Así que bueno, voy a soldar y ya vengo. Bueno, mis amigos, de aquí como pueden ver, de aquí hicimos el trabajo. Quitamos de acá y pusimos el cable verde con este cable. Ojo, el cable verde tienen que separarlo del otro. Si supongamos que aquí tengo un solo cable, entonces es mejor que saquen esta pieza acá y metan un cable nuevo para que no vaya a ser tierra o masa, para que no vayan a hacer lo mismo. Y entonces sacarían un cable nuevo por aquí y lo sacarían por acá, si la moto usted no tiene esta configuración. Entonces ya lo hicimos, ya como pueden ver ahí. Ahí le puse un térmico encogible, y ahí quedó. Vamos a medir con el multímetro a ver cuánto nos da en ohmiaje. Ponemos nuestro multímetro en la escala de 200 ohmios. Si la tiene, ¿no? Entonces lo ponemos. La ponemos y nos va a marcar por ahí entre
0.9, 0.8 a 1. Como pueden ver, aquí ya puse los cables. Vamos a desacercar un poquito. Desacercamos. Entonces miren, aquí ponemos y nos va a marcar por ahí 8, 0.8. Es lo que más o menos marcan estas bobinas. Y lo más importante es que al yo pegarle, aquí está el cable, al yo pegarlo aquí no debería pitar. No tiene que pitar. Si lo pongo aquí pita, ¿eh? No debería de pitar. Ese es un sinónimo de que nos quedó bien. Entonces medimos el cable azul para ver si nos quedó la bobina de pulso bien. Lo ponemos por ahí en 2000 y lo ponemos en el verde. No debería marcar por ahí, mira, 120 ohmios. Quiere decir que el cable verde no está trabajando nuestra bobina de pulso bien. Tienen que estar muy pila, porque entonces si no ponen esto bien, la bobina de pulso, la moto no le va a dar chispa y no les va a prender, ¿ok? Entonces ya conectamos acá, conectamos aquí, fácil, conectamos aquí y vamos a poner este cable blanco, lo vamos a poner por acá, vamos a quitar el sillín para poner este cable blanco hasta allá atrás. Entonces voy a quitar el sillín para hacer eso. Vamos a sacar el regulador. Entonces aquí, como podemos ver, aquí vamos a tratar de el cable blanco ponerlo aquí, o se me ocurre otra idea mejor. Bueno, como pueden ver aquí nos llega el cable blanco que viene de la bobina, y entonces tendríamos que poner un cable, el cable verdecito que está acá, ese cable verdecito. Si quieren hacerlo más fácil, ponen un cable verde de aquí hasta aquí atrás, por aquí así, no me gusta, pero por aquí así, por dentro de esto, un solo cable que llegue acá. Es más fácil para las personas que son principiantes, que no saben mucho, para hacer la adaptación de este CDI, ¿no? Ahora, yo voy a hacer otra cosa un poquito más pulida. Este cable amarillo es el cable de la corriente alterna para las luces. Ya este cable no se está usando. No se está usando porque estamos total luz directa. Lo puedo hacer aquí porque no se está usando el cable amarillo. Si estuvieran usando la corriente alterna, también tienen que eliminarla, porque ya aquí para qué tener corriente alterna. Pero entonces, para eliminar la corriente alterna tendría que cortar aquí en el cableado, quitar la cinta y buscar el cable amarillo que va hacia allá atrás y cortarlo. Lo cortan aquí, y entonces el cable que viene de aquí para acá lo conectaríamos del amarillo para que usar todo este cable que viene por acá, y luego este cable ya quedaría eliminado, y aquí adelante tendrían que hacerle algo en la farola para poner la luz directa. Entonces yo voy a hacer la segunda opción. Yo voy a abrir el cableado aquí, voy a buscar el cable amarillo para no poner un cable por aquí afuera todo feo, no me gusta. Así que eso es lo que voy a hacer. ¿Dónde va?
Como pueden ver, de aquí conseguimos un cable amarillo solo. Estoy más que seguro que es ese, pero para saber si es ese es muy sencillo. Nuestro multímetro lo ponemos en continuidad, como pueden ver acá. Ponemos en continuidad, ponemos el cable, aquí. En el amarillo que sale en este Apache, en este chupón que está acá, y le hacemos un pequeño pinchazo al cable y debería de pitar. Ahí pitó, o sea, quiere decir que ese sí es el cable. Ahí está pitando. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a agarrar y vamos a cortar ese cable. Vamos a cortarlo. Lo cortamos acá. Ya lo cortamos. Lo cortamos ahí. Cortamos ahí. Agarramos nuestro cable blanco. Lo añadimos a este. Lo añadimos. Lo metemos por acá, por la funda, para que se vea más discreto. Lo metemos aquí, ahorita lo encintamos y conectamos este cable con este. Aquí. Le damos acá. Y este cable ya quedaría eliminado, entonces como no tiene luz, ya aquí quedaría sin luz. Ahora si quieren, si está corriente alterna y quieren poner la luz directa, entonces este cable amarillo, pueden buscar aquí un cable negro, que es este cable, que es el que, este cable negro en las ondas, es el que viene la luz, el que activa, ¿cómo le explico? El cable que alimenta todos los circuitos. Entonces pueden entorchar este cable amarillo con este cable negro, o pueden probarlo con el multímetro si le llega a 12 voltios. Si está original corriente alterna, ponen este cable con este y ya le queda luz directa. Aquí le echamos, vamos a entorcharlo, vamos a encintarlo. Ya lo encintamos. Ya tenemos este cable acá. Vamos así. Y aquí terminamos en la parte de atrás. Ahora no, en la parte aquí de acá terminamos. Ahora nos vamos hacia la parte de atrás. Entonces aquí lo que vamos a hacer es muy fácil. Buscar nuestro punto. Aquí les dejo la posición de los cables. Positivo de este lado, amarillo, blanco y verde, por si acaso algún día quieren volver a revertir el sistema. Ahí tienen la configuración de cómo van los cables. Pues ya sacamos los cables. Sacamos los cables
acá porque no tenemos pacha. Tenemos ya los cables aquí, entonces ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Prácticamente cable con cable. Amarillo con este amarillo. Amarillo con este amarillo. Rojo con rojo. Rojo con rojo. Verde con verde. Y blanco, que es el único que cambia, con rosado. Así como pueden ver aquí. Entonces rojo con rojo, verde con verde, blanco con blanco y amarillo con rosado. Blanco con rosado y amarillo con amarillo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Para ver que nos quedó bien nuestra cuestión aquí, vamos a medir con nuestro multímetro nuevamente. Vamos a medir el blanco y el rosado y nos tiene que marcar un oniaje, este y este. Y nos está marcando 900, quiere decir que está llegando la corriente. Y vamos a medir ahora en voltaje el rojo y el verde. Debería llegar un voltaje. Y nos está marcando 12 voltios también, o sea, quiere decir que está bien. Ahí está bien. Entonces vamos a echarle cinta para seguir con el sistema. Bueno, mis amigos, ya terminamos de poner el regulador. Una recomendación más que le doy, que muchas personas siguieron con el otro video de la Honda, es que al yo quitar el cable acá de la masa, ¿qué pasa? Le quito el cable a la masa del cableado, o sea, de aquí se toma la masa que está del motor pegada a la batería y se le pone el cableado. Entonces el cableado nada más tiene dos cables que hacen que tenga masa. Uno es este que va allá y otro es este. Entonces si quitan el cable de la pulsora, ya va a tener masa la pulsora, más no va a coger masa de aquí abajo hacia el cableado y puede causarles problemas en la eco. Entonces tiene este cable de masa, entonces si este cable se llega a romper, no va a tener masa el cableado y puede crear una falla. Entonces lo recomendable sería, bueno, aquí si quieren el cable de la pulsora, el que quedó pegado, que es la masa, lo pueden coger un cable y pegarlo acá al chasis para que quede más seguro, ¿no? Entonces vamos a probar, vamos a prender la moto y vamos a ver qué tal quedó todo. Vamos a probar, bajamos acá. Ya volvimos acá. Vamos a prender la moto. Bueno, aquí estamos, ya prendió. Vamos a ver cuánto nos está marcando. Ya tenemos conectado. Aquí como podemos ver, si al acelerar empieza a mandar. Aquí tenemos las luces prendidas y ahí sí nos está marcando que está cargando. Ahora vamos a medir los amperios para ver cómo nos sale. Estamos acá, ponemos nuestro multímetro para medir amperios, sacamos este fusible, ponemos un cable aquí y otro acá.
multímetro en amperios. Y aquí vemos los amperios. Prendemos la luz, empieza a yo acelerar. Está mandando 1.3 amperios. Apagar la luz, empiezo a subir. Vamos a ver, vamos a apagar la moto un momento que tengo una duda. Bueno, entonces quiere decir que cuando está aquí menos ahorita, como lo tengo conectado, ahí es el consumo. Entonces al yo prender la moto, ya me prendió. Entonces quiere decir que ahí está mandando 5 amperios. Ahí la moto nos está mandando 5 amperios. Porque la batería tuvo un desgaste, entonces él está buscando reponer los amperios en la batería, pero nos están entrando 4 amperios, entonces quiere decir que ahí nos quedó trabajando. Entonces al yo prender la luz debería mermar, se baja a 2.7 y al yo acelerar sube, pero ese es el desgaste que tiene la batería. Así que bueno, mi amigo, eso es todo, ahí no quedó bien, ahí quedó trabajando. Nos vemos en la próxima, suscríbanse al canal, denle me gusta y compartan. Y cualquier duda que tengan, bueno, me escriben por el chat, de Facebook, o me dejan un comentario en el video y yo les responderé rápidamente. Así que hasta la próxima.